Hospital de Monterrey, el caso paranormal que el personal calla, caso alegado según testimonios recopilados. Dicen que hay guardias que terminan con las manos todavía aferradas a un bisturí imaginario, otras, con la mirada fija en un punto del pasillo donde no hay nada. En el horario en que los relojes internos parecen ajustarse a otro compás, entre la 1 y las 5 de la madrugada, el Hospital de Monterrey, según los relatos que han llegado hasta nosotros, deja de ser solo un edificio de turno y se convierte en una cartografía de presencias. Luces que titilan al ritmo de un suspiro, sillas que crujen sin que nadie se siente, y un llanto que se desplaza de sala en sala como si buscara un nombre. Lo que vas a oír a continuación no son investigaciones forenses ni denuncias oficiales. Son testimonios de personas que trabajan allí, voces que piden permanecer anónimas y que por miedo o por prudencia prefieren hablar en susurros. Aquí no hay certezas cerradas, solo relatos que, por repetición y semejanza, forman el esqueleto de un caso que muchos, según quienes laboran en el centro, prefieren callar. El hospital en la noche tiene un olor particular, una mezcla de desinfectante, café instantáneo y esa humedad fría que coleccionan los edificios grandes. Los pasillos largos devoran los sonidos. Una camilla que se arrastra en el tercer piso suena como si viniera de otro pabellón. Las luces fluorescentes tiemblan en intervalos regulares. A veces parpadean una vez, 2 veces, y dejan una estela de sombra que se pega a las paredes. Hay una mecánica humana en esos turnos. Los turnos nocturnos, la guardia que se agota, las manos que no pueden más, los corazones que laten fuera de la vista de la familia. Es en esa fragilidad donde, según quienes han contado su experiencia, se deslizan las anomalías, pequeños acontecimientos que al principio se achacan a la fatiga y que con el tiempo empiezan a formar patrones. Antes de seguir, una advertencia. Lo que escucharás está presentado como una compilación de relatos. Algunas anécdotas fueron reconstruidas a partir de fragmentos, otras conservan frases textuales dadas por los testigos. En todos los casos se ha pedido preservar la anonimidad de quienes hablan. Si te interesa este tipo de recopilaciones nocturnas, suscríbete y activa la campanita. Vendrán más historias de guardias y corredores que no siempre cuentan lo que ven. La primera vez que la mecedora apareció en un informe fue como una nota al margen de una noche común. Una enfermera, turno noche, que prefirió no dar su nombre real, escribió desde la sala de descanso: «No dormí desde esa noche». Nos pidió tratar su testimonio con discreción. Según su relato, la noche empezó como cualquier otra. Varios pacientes estables, algunos turnos de monitoreo, el rumor constante del personal que se releva. A eso de la 1:30, al terminar de hacer un rondín por los pasillos, pasó por la sala de espera que da a una de las salas de recuperación. Era un cuarto pequeño, con una mecedora en una esquina. Una mecedora que, según ella, estaba ahí desde hacía años. Alguien la había dejado tras una donación. No era una mecedora nueva. La madera tenía vetas, el barniz estaba gastado, las patas llevaban la marca de más de una mano que la había empujado. La enfermera juró que cuando la vio por primera vez esa noche estaba vacía, sin nadie sentada, pero con el bamboleo pausado de quien no acaba de levantarse. Pensé que alguien se había quedado dormido allí, dijo, pero toda la sala estaba cerrada, no había visitas a esa hora. Insistió en su detalle. Había olor a colonia vieja, un perfume que la hizo recordar a las ancianas que cuidaba cuando era muchacha. La mecedora seguía moviéndose. Cuando encendió la luz con el interruptor, la mecedora se detuvo como si alguien hubiese dejado de empujarla. Ella vaciló, acercó la mano a la madera, estaba tibia, no fría. Llamó a la auxiliar para decirle que había una persona en la sala, pero cuando juntas abrieron la sala, no había nadie. No había huellas en el piso ni bolsas de visitante, nada que explicara la interrupción del movimiento. Pasaron de manera metódica. Revisaron cámaras, miraron en los monitores. Si bien la cámara de seguridad no estaba apuntando directamente a la esquina, sí mostraba la puerta del pasillo.
Lo que quedó grabado en el video fue la oscuridad de la sala, la puerta cerrándose con el viento del pasillo, y luego el balanceo leve de la mecedora durante algunos segundos, sin figura visible. Se ve como si alguien hubiera terminado de levantarse y la mecedora siguiera con su inercia, escribió la enfermera. Para ella, eso fue suficiente para que el insomnio se volcara en pánico. Desde entonces evita esa sala en sus rondas de la madrugada. No todos los objetos que los trabajadores apuntan tienen una historia tan declarada. Otro testimonio, de una auxiliar administrativa que recoge y clasifica las donaciones de ropa para los pacientes, habla de prendas que cargan algo más que tela. Ella, turno de tarde-noche, dijo que a veces llegan paquetes de ropa usados, abrigos, vestidos, zapatos, prendas que la gente dejaba con notas o sin ellas. Entre esos bultos apareció un abrigo largo, negro, con un olor a humedad, como si hubiera sido colgado en un armario sin ventilar por años. La auxiliar lo describió con detalle. Botones de nácar, forro deshilachado, la solapa con una mancha antigua. Cuando lo extendió para clasificarlo, sintió un peso en el aire, una especie de concentración que le puso el pelo de la nuca de punta. Puso el abrigo a un lado, pensando que lo revisarían al día siguiente. Pero según cuenta, esa noche varias personas pasaron por la sala de donaciones y lo notaron. Una enfermera dijo que parecían verlo moverse, otra que percibía un perfume leve, otra que tenía la impresión de que el abrigo intentaba abrirse. Lo más extraño es que la ropa no estaba en la misma gaveta al día siguiente. Alguien la había colgado en la barra central del pasillo, a la vista de todos, como si se hubiese cambiado de lugar por sí sola. La auxiliar y sus compañeras, según relataron, optaron por envolver el abrigo en plástico y dejarlo en un cuarto cerrado. A la mañana siguiente, sin embargo, el abrigo ya no estaba. Solo quedaba en el plástico una marca húmeda, como si alguien lo hubiera llevado puesto. El vigilante nocturno es otro arquetipo frecuente en estas historias. Son quienes pasan las horas en el centinela, con la mirada fija en monitores y puertas, y con la costumbre de anotar cada movimiento en una libreta. Un vigilante, que pidió que lo identificáramos con un seudónimo, contó que cierto día, al hacer su ronda por el estacionamiento, vio a una figura vestida de negro caminar con paso firme por el pasillo principal del hospital. No era la figura desgarbada que uno imagina. Esta persona parecía elegante, con botas negras y sombrero ancho, y llevaba el aire de quien no pertenece a un hospital, sino a otra época. Según el vigilante, la figura se detuvo frente a una puerta de consulta, y sin mirarlo, preguntó a una enfermera que pasaba la hora. ¿Qué hora es? La enfermera, sorprendida, contestó que no tenía reloj, que no podía decirle, y la figura se alejó por donde había venido, mezclándose con las sombras. Varios empleados que estuvieron en el corredor esa noche dijeron haberla visto también. Lo que añade tensión al relato es la coincidencia de pequeñas peculiaridades. El olor a montoneras de cabalgata, los botones brillantes, y la sensación de que el personaje no estaba para pedir una consulta, sino para sembrar una presencia. La encargada del comedor, una mujer que prepara la cena para los turnos de noche, dio otro tipo de testimonio que interpela los sentidos. Según ella, en la parte trasera del hospital, hay un pequeño pasillo de servicio que da al patio de contenedores. Desde allí, en noches determinadas, se escucha un sonido que compara con alguien que afila un metal, como un raspador que vuelve y vuelve, dice. Lo atribuyó al primer trabajador de la madrugada hasta que, una noche, la intensidad subió. El sonido era nítido, persistente, y no se reconocía de dónde venía. No parecía proceder ni de la cocina ni de los transformadores. Algunos trabajadores, con tendencia a la metáfora, lo vincularon con la figura de la parca. La tradición popular habla de la muerte afilando su herramienta, del charco que anuncia la presencia de quien corta hilos. La cocinera no afirmó eso. Relató solamente el zumbido y la ansiedad que le produjo, la sensación de que algo se preparaba en el aire, como una cuchilla que se afila antes de un corte.
Esa imagen, repetida en varios testimonios, empezó a formar una iconografía propia para los trabajadores. Afilar, mecer, preguntar la hora. Elementos que no tenían por qué coincidir, pero que, al juntarse, tenían el valor inquietante de la repetición. No es solo el personal operativo quien aporta piezas a este rompecabezas. Entre los relatos que circulan por los turnos hay historias de pacientes que despiertan a mitad de la noche afirmando que alguien les susurró al oído nombres antiguos. De familiares que aseguran ver una mujer de luto cruzar por la ventana de la habitación sin tocar la puerta. De monitores que registran picos de sonido a horas donde los pasillos están vacíos. Una auxiliar de piso, que cuida a pacientes crónicos y pasa noches enteras sintiendo la respiración de quienes no tienen visitas, nos dijo que las respiraciones que ella percibe a veces no coinciden con los monitores. Escucha inhalaciones profundas en el pasillo, que no aparecen en los signos vitales de nadie. Es como si algo respirara en el hospital pero no estuviera en el reporte médico, explicó con naturalidad triste. Varias personas corroboraron esa sensación. Un ruido de pecho que va y viene, como si alguien caminara por el corredor, tomando aire con esfuerzo, y después se fuera. Entretanto, en la central de recepción, más de uno ha reportado fotos borrosas que muestran formas en las esquinas. Una vez, una enfermera mandó por mensaje una imagen tomada al azar en la sala de espera. La foto, comprimida por el envío, parecía una mancha gris. Pero al observarla a pantalla completa varios vieron lo que parecía una sombra sentada en la mecedora. No es una prueba científica. La imagen es indistinta. Las líneas se desdibujan. Y la explicación técnica puede ser desde un reflejo hasta una compresión de archivo. Sin embargo, lo que los trabajadores sostienen es que esas fotos, aun siendo imperfectas, operan como una confirmación mínima de que algo fuera de lo común está ocurriendo. Se suman también audios con susurros indescifrables captados por teléfonos. Una grabación, donde se oye un llanto prolongado, y otra, en la que suena una cadena que cae y se detiene sin que nadie la vea caer. Estas piezas, siempre según testimonios, circulan con prisa entre turnos, y terminan en bandejas de chat privadas donde el personal las comparte con un gesto de protección. Mira, esto pasó anoche. Una constante en casi todas las voces es el motivo del silencio. Dicen que no cuentan lo que ven por miedo. Miedo a perder el trabajo, a que los tomen por locos, a que los despidan por crear alarma. También hay vergüenza, una especie de pudor frente a la incredulidad que imaginan en quienes no trabajan de noche. No es que no les importe, es que saben cómo la empresa responde a lo raro. Minimiza, comentó un técnico de mantenimiento que ha visto pasar patrones de comportamiento extraños en instalaciones médicas durante años. Según varios testimonios, la administración tiende a explicar estos sucesos como fallos eléctricos, problemas de ventilación o fatiga. No siempre hay una negación ad hominem. Muchas veces hay un gesto institucional que normaliza lo anómalo. Ruido ambiental que no compromete la seguridad, dicen los partes. Eso llega al punto de convertir el silencio en una forma de supervivencia. Mejor callar que arriesgarse a convertirse en el chivo expiatorio de la narrativa interna. Entre las pequeñas conspiraciones de silencio, también aparece la solidaridad. Trabajadores que se cubren entre sí, que prefieren intercambiar miradas de complicidad antes que ir con una queja formal al despacho. Cuando alguien trae una experiencia así, no la repiten para el público. Nos la cuentan por privado en el vestidor con la puerta cerrada, dice una enfermera con años en el turno de noche. Esa práctica de confidencialidad tiene su propia gramática. No se toman notas formales, no se hacen denuncias públicas, pero se tejen historias orales que pasan de boca en boca, y que, con el tiempo, crean una leyenda interna. De ahí nace la idea de el caso que el personal calla. No porque haya una conspiración centralizada, sino porque el miedo, la costumbre y la protección mutua construyen un silencio colectivo. En las conversaciones nocturnas también surge la mezcla entre tradición y modernidad. Muchas de las imágenes que los trabajadores nombran remiten a figuras del folclore,
la llorona que camina con suspiros, la huesuda que afila, el charro negro que pregunta la hora. Es imposible separar en esos relatos la herencia cultural de la experiencia vivida. Las anécdotas se vuelven puente entre un imaginario compartido y el presente hospitalario. Una enfermera mayor, con un turno que ya roza la jubilación, dijo que estas cosas siempre estuvieron en los hospitales, que las viejas enfermeras hablaban de voces y de camas que crujían y que, con los años, esas historias solo cambiaron de formas pero no de fondo. Antes era la pena de los muertos. Ahora puede ser una camilla que se mueve sola. Pero la sensación es la misma. Hay un peso en el lugar que no corresponde al cuerpo que vemos en la planilla, comentó. Con el paso de los días, los patrones empezaron a agruparse. No es que todas las noches pasara algo sobresaliente, pero hubo momentos donde coincidían detalles. Alguien oye llanto, otra persona ve una figura de negro, la mecedora se mueve, y en la cocina alguien asegura haber escuchado el sonido de afilar metal. Ese encadenamiento fue señalado por varios testimonios como la mayor fuente de inquietud. Lo que antes eran episodios aislados, empezó a parecer una sinfonía con movimiento coordinado. Es como si algo aprendiera los horarios de la gente y los usara, dijo un médico de guardia que prefirió no figurar en nombre. Para él, la extrañeza no provenía tanto del fenómeno individual, sino de la sincronía entre las percepciones. Varias personas, en turnos distintos, describían los mismos detalles con minúsculas variaciones que, sin embargo, confirmaban un patrón. Uno de los episodios más comentados y que, por su densidad, merece una reconstrucción más detallada, tiene como eje una noche en la que, según varias versiones, la actividad se disparó en distintos puntos del hospital. No es posible afirmar que todos los detalles coincidan en una sola línea temporal. Los relatos se superponen. Algunos recuerdan horas diferentes. Pero la comunidad de trabajadores recuerda esa noche como la vez en la que se activaron varias señales a la vez. La reconstrucción que sigue está hecha a partir de fragmentos recopilados, y hemos marcado su naturaleza como reconstrucción dramatizada para preservar la coherencia narrativa. Era una madrugada en la que llovía finamente, y la ciudad parecía contener el aliento. Los pocos familiares que aún estaban en las salas de espera estaban envueltos en mantas, y el personal hacía rondas más pausadas de lo habitual, cansado por jornadas extendidas. A las 3 de la mañana, en la sala de espera del sector sur, una enfermera entró a buscar un carro de medicamentos y encontró la mecedora en movimiento otra vez. Según su testimonio anónimo, la mecedora dosificaba su vaivén como si midiera el tiempo. Al mismo tiempo, en el pasillo principal, el vigilante que rondaba el estacionamiento aseguró haber visto una sombra con sombrero que cruzó la puerta principal hacia el S sector. En la cocina, la cocinera oyó un raspado persistente que la obligó a quedarse quieta junto al fregadero hasta que el ruido cesó. En la sala de recuperación, los monitores de un paciente arritmizado comenzaron a emitir pitidos sin causa aparente. La culpabilidad técnica se descartó porque los equipos se revisaron y no se halló falla. La coincidencia temporal de esos acontecimientos encendió una alarma emocional entre quienes trabajaban esa madrugada. No era una percepción aislada, eran varios puntos con señales simultáneas. La tensión escaló cuando, según algunos, un médico de guardia salió a comprobar los pasillos y sintió un contacto leve en el hombro, como la presencia de alguien que quería llamar su atención. Giró, nadie. Se tocó el hombro y no había humedad, no había huella de manos. Sin embargo, un poco más tarde, un camillero afirmó que la camilla que había dejado estacionada en un pasillo había cambiado de dirección. La rueda marcaba una huella nueva en el piso pulido. El personal se congregó por instinto. Personas llevan a otras personas en los hospitales, y hay una fraternidad silenciosa entre quienes hacen las noches. Se cruzaron miradas, se contaron versiones en voz baja, y algún teléfono registró un audio donde se percibía un llanto que no venía de ninguna persona conocida. No hubo histeria en las descripciones. Todos mantuvieron el tono sobrio, como si narraran algo inaceptable pero familiar.
La administración, según varios testimonios, intervino de forma práctica. Revisó sistemas, reforzó rondas en ciertas áreas y envió un mensaje interno recordando protocolos de seguridad y cuidado de equipos. En el mensaje se hablaba de ruido ambiental y de la importancia de no difundir información no verificada entre pacientes y familiares. Para muchos empleados, esa respuesta fue una forma de neutralizar la ansiedad sin negar la experiencia, una contención institucional. Para otros fue una señal de que había que callar, de que la gestión prefería el control sobre la apertura. Esa tensión entre el relato íntimo y la comunicación oficial es una constante y explica, en parte, por qué tantas voces optan por contar su experiencia fuera de los canales formales. A partir de esa noche, las guardias empezaron a tomar pequeñas precauciones. Dejar puertas entreabiertas, evitar cruzar solos por ciertos pasillos, y, en un gesto que mezcla seguridad y superstición, llevar consigo pequeños amuletos o rosarios. No son rituales universales. Algunos los atribuyen a la cultura popular y otros los rehúyen por completo. Lo que sí ocurrió es que la percepción colectiva cambió. Ya no eran solo historias aisladas, sino algo que tenía una presencia social en el hospital. Los relatos se incorporaron al lenguaje de la noche. Se habló de la mecedora, del abrigo negro, de la figura que pregunta la hora y del sonido de afilar como si fueran nombres propios. Entre los que más insistieron en la veracidad de su testimonio, hubo una enfermera joven que, después de aquella madrugada, se tomó unas semanas de descanso. Dijo que el efecto en su cuerpo fue inmediato. Insomnio, pesadillas, una sensación de ser observada también en el día. No atribuyó ninguna de sus molestias a una causa médica concreta. Más bien habló de cambios que inclinaron su vida hacia una resistencia cotidiana. Evitar pasar por ciertos pasillos, no volver a sentarse en la sala donde la mecedora se mecía. Contó que sus manos empezaron a temblar durante las rondas y que, por primera vez, tuvo que pedir apoyo psicológico al hospital. Para ella, el problema no era la presencia en sí, sino la falta de espacio para nombrarla y procesarla públicamente. Eso es lo peor, quedarse con algo adentro y no poder decirlo porque te miran distinto, explicó. En la radio interna de los empleados se tejieron formas de hablar sin decirlo todo, eufemismos, frases como no pasar por ahí después de las 3 o dejar la luz encendida en la sala 7. Esta jerga compartida funcionó como un código que permitía reconocer situaciones sin el riesgo de una denuncia formal. Hay, en eso, una mezcla de humor nervioso y de respeto. Algunos se ríen para no llorar, otros se detienen con reverencia al pasar por la esquina señalada. Esa cultura laboral, resiliente y cauta, es una de las razones por las que muchas experiencias no aparecen en registros oficiales. El silencio no es solamente miedo, es una manera de proteger lo que queda del tejido humano en un ambiente que ya está suficientemente expuesto. Mientras tanto, en círculos etéreos de conversación, la imaginación colectiva convirtió las piezas en relato. A partir de la repetición, emergió una figura compuesta que mezcla rasgos de la Llorona, del charro negro, de mujeres ancianas meciendo recuerdos, y de trajes olvidados que se niegan a permanecer en los depósitos. No es que alguien haya visto a la Llorona paseando por el pasillo con los vestidos empapados, sino que la presencia compartida asume rasgos familiares para quien la cuenta. Esa alquimia entre arquetipo y experiencia real es algo que los trabajadores reconocen sin juzgar. Si te relatas con lo que conoces, usas imágenes con las que creciste, dijo una enfermera. Así, la figura que pregunta la hora puede ser entendida como una variación moderna de Don Juan Manuel. La mecedora, una manifestación de ancianidad que se resiste. El afilar, un presagio que recurre a una metáfora del corte. En los vestuarios se conservan historias que oscilan entre lo trágico y lo cotidiano. Una auxiliar que trabaja en el área de geriatría contó que, una vez, una anciana paciente, que apenas podía mover los dedos, señaló hacia la esquina de la habitación y dijo, «Ya viene». En su rostro no había miedo,
sino una mezcla de reconocimiento y alivio. La auxiliar, que conocía la tradición oral del lugar, le preguntó: ¿Quién viene? La anciana no respondió, pero después de unos minutos, su respiración se calmó y falleció en paz, según contaron. Es imposible, por principio ético y legal, trazar una línea causal entre esos elementos. Lo que se puede decir, según las voces que narran, es que la experiencia subjetiva de quienes estuvieron presentes incluyó una apariencia de consuelo más que de violencia. Hay quienes niegan todo esto con la misma vehemencia con la que otros lo afirman. No es raro encontrar personal que lo califica de sugestión colectiva o de cansancio acumulado. Los hospitales son contextos de estrés extremo, y la mente hace malabares para entender lo que no puede, dice un técnico que prefiere mantenerse al margen de las historias. Esa perspectiva es legítima y forma parte de la ley de sociedades, donde lo extraordinario coexiste con explicaciones prosaicas. Precisamente por eso, la fuerza de este caso no está en probar que exista una única verdad, sino en la multiplicidad de percepciones que convergen y que, aun siendo explicables de formas distintas, generan un impacto real en quienes las experimentan. A medida que los turnos se sucedían, las historias comenzaron a adquirir un contorno más dramático. Desapariciones de objetos personales que luego aparecían en lugares insospechados, pacientes que relatan visitar habitaciones que luego no existieron en la planta del hospital, y personal que experimenta marcas en la ropa que no sabía cómo explicar. Una de esas marcas, según contó una trabajadora de lavandería, apareció en la sutileza de la madera de la mecedora, como si unas manos invisibles hubieran dejado surcos en el barniz. Ella no reclamó que fueran huellas de un ser humano. Simplemente notó el detalle y lo compartió. Lo pequeño, muchas veces, es lo que termina hilando lo grande. Cuando los relatos se juntan en una noche determinada, surge un efecto de aposento. La sensación de que varias cosas ocurren simultáneamente. El relato central que hemos ido armando, compuesto por fragmentos y reconstrucciones, apunta a una madrugada en la que la mecedora, el abrigo, la figura de negro y el sonido de afilar coincidieron en un concierto de extrañeza. Nadie, sin embargo, puede presentar una cronología perfecta. Las memorias se solapan y los tiempos se inclinan hacia la percepción personal. Esa imprecisión no empobrece la experiencia, la densifica. Porque lo que verdaderamente inquieta no es que cada uno recuerde a su manera, sino que, a pesar de las diferencias, todos señalan los mismos nodos. Una mecedora que no está vacía, una prenda que no permanece colgada, una figura que pregunta la hora, un sonido que anticipa o lamenta. Justo cuando la atención parecía recostarse sobre la rutina nocturna, circuló un nuevo rumor. Según algunos, el personal empezó a recibir cartas anónimas dejadas en casilleros, con frases lacónicas como «No miren bajo la mecedora» o «Hay un horario que no deben repetir». No podemos verificar la existencia de esas notas. Lo único cierto, según testimonios, es que la aparición de notas o mensajes que podrían interpretarse como advertencias aumentó el malestar. Algunos piensan que son bromas de mal gusto, otros que hay personas que intentan proteger a sus compañeros con un lenguaje críptico. La atmósfera del hospital, entonces, se llenó de cosas no dichas pero sugeridas, advertencias que no se explican, gestos que se interpretan como señales. Y fue en esa madeja de advertencias y noches que algunos trabajadores relataron una última observación que cerró la primera parte de esta compilación. Un técnico de mantenimiento, que rara vez se deja llevar por supersticiones, nos pidió que no lo nombráramos y que no colocáramos su voz en ningún registro oficial. Según su versión, una madrugada tardía, al revisar el sótano donde se guardan los muebles y las donaciones, escuchó, claramente, el sonido de una mecedora que se acercaba desde la oscuridad. Caminó hacia el sector y se topó con la mecedora situada en medio del pasillo, moviéndose hacia la salida. Al intentar detenerla, según relató, sintió una resistencia leve en el aire, como si algo invisible ofreciera oposición. No hay huellas de manos,
No hay explicación técnica sencilla para ese empuje. Soltó la mecedora, y la silla siguió su curso, hasta que se detuvo frente a la puerta principal, donde nadie la esperaba. Ese mismo día, la enfermera de la sala sur coincidió en el relato del movimiento. Cuando la mecedora llegó a la entrada, la luz del pasillo parpadeó y se apagó por unos segundos. Al volver, las huellas del movimiento eran visibles en el polvo fino del piso. Alguien las fotografió con su teléfono, y la imagen empezó a circular en privado entre el personal. La fotografía, como otras, no es concluyente. Muestra líneas en el polvo y la silueta borrosa de la mecedora. Sin embargo, la acumulación de estos relatos, la mecedora que se desplaza sola, el abrigo que se mueve entre pasillos, la figura de negro que pregunta la hora, el sonido de afilar, creó en el plantel hospitalario una atmósfera que ya no puede ser ignorada por quienes la sufren a diario. La noche en que los testimonios empezaron a sincronizarse, terminó siendo una bisagra. No hubo una manifestación espectacular que todos pudieran documentar de forma incontrovertible, pero sí una concatenación de impresiones que obligó a la gente a mirar distinto los pasillos. Algunos volvieron a sus casas con un cansancio que no es solo físico. Otros decidieron tomar licencia, y unos pocos prefirieron dejar el trabajo. El saldo social de esos días fue silencioso y tangible. Rotación de personal, consultas médicas por insomnio y entrevistas internas donde se recomendaba no compartir rumores. En ese punto, la comunidad de trabajadores estaba dividida entre los que querían formalizar una queja y los que preferían sostener el secreto como un método de protección. La administración seguía sosteniendo explicaciones técnicas, y los testimonios seguían por su parte agrandando la trama. Para muchos, aquello que sucedía en el hospital de Monterrey, caso alegado, no solo era un enigma, era una sombra que ocupaba, de manera intermitente, los mismos lugares donde otros cuidaban de la vida. Lo que vino después de esa madrugada merece un relato propio. La creciente insistencia de ruidos y objetos desplazados, el testimonio de más empleados y una coincidencia que dejó a varios con el pulso acelerado. Pero en esta primera parte, me detengo en el umbral de esa noche que lo cambió todo. Queda pendiente la reconstrucción de la escalada que siguió, la verificación de las grabaciones enviadas en privado y la forma en que el personal, entre la necesidad de contar y el deber de callar, decidió moverse en los días que siguieron. Lo que sí puedo decir ahora, y queda en la memoria del hospital como un sello, es que la mecedora llegó a la puerta principal y nadie la empujó. La madera dejó líneas en el polvo, y durante unos segundos, el silencio de la madrugada se llenó de un llanto que no pertenecía a ninguna sala conocida. Si trabajas de noche en salud, si tienes una experiencia parecida o conoces a alguien que la tenga, comparte tu relato de forma anónima en los comentarios o por mensaje. Lo trataremos con respeto. Mientras tanto, en el Hospital de Monterrey, según quienes lo transitan cuando la ciudad duerme, hay pasillos que todavía respiran, y hay voces que no terminan de hablar. Hay noches en que el silencio del hospital parece más un cuerpo que un fondo. Se pliega alrededor de las voces, modifica la manera en que se mueven las horas. Después de aquella madrugada en la que la mecedora alcanzó la puerta principal, las noches siguieron acumulando minutos que algunos describen como espirales. Uno entra en ellas y siente que vuelve al mismo punto sin haber caminado mucho. Los relatos que llegaron después no redujeron la incertidumbre. La alimentaron con detalles nuevos y con el peso de la repetición. En las semanas que siguieron, las conversaciones privadas se intensificaron. Los grupos de mensajería interna, esas cadenas que no figuran en ningún reporte oficial, empezaron a llenarse de archivos pequeños, audios comprimidos con respiraciones lejanas, fotos con manchas que algunos identificaban como sombras, videos cortos donde la mecedora aparece ya fuera de contexto, moviéndose en un pasillo distinto al que la habían visto la noche anterior. Un chat anónimo, creado por trabajadores que no querían mezclar testimonios con los trámites oficiales, marcó un punto de encuentro. Allí se colgaban avisos, se compartían horarios a evitar
y se registraban objetos que desaparecían y reaparecían. Los administradores, según quienes participan en esos grupos, nunca tuvieron acceso a ese hilo. Para muchos, era un refugio de verdad sin jerarquía. Una de las consecuencias visibles fue la modificación de rutinas. Algunos encargados de guardia adaptaron recorridos alternativos. Se formaron turnos improvisados en los que dos personas preferían transitar juntas por tramos señalados como incómodos. Un camillero que permanecía 2 turnos por la noche contó que dejó de empujar carros por la ala sur si no venía alguien con él. No es miedo a la oscuridad, es una reverencia por lo que parece moverse allí, explicó en voz baja. Otro empleado dedicaba minutos antes de enviar el turno a los puntos críticos. Encendía luces, dejaba abiertas 2 puertas y nunca pasaba por la sala de espera donde la mecedora había mostrado actividad. Esos rituales no se declararon en ningún manual de seguridad. Sobrevivieron como normas tácitas entre quienes saben. Aparecieron testimonios que trajeron una nota distinta, no solo inquietud, sino también consuelo y certeza. Una enfermera del área de geriatría, mujer con más de 20 años de servicio, relató que, en la madrugada en que la mecedora llegó a la puerta, una paciente anciana señaló a la esquina y murmuró el nombre de una hermana que había muerto décadas atrás. La enfermera sostuvo que la mujer sonrió, y que tras esa sonrisa, su agonía se volvió menos temerosa. No era algo que le quitara vida. Parecía que le devolvía algo que había perdido, dijo. Esa versión, que apunta a una presencia que acompaña más que a una que atormenta, circuló entre los turnos con alivio. Para algunos, explicaba las razones por las que la noche no era solo un territorio de amenazas. No obstante, los fenómenos más angustiantes siguieron llegando. Un técnico de laboratorio relató que, en su ronda de madrugada, encontró portaobjetos fuera de su lugar. Estaban alineados en el borde de una mesa como si alguien hubiera querido que los viera. No había cámaras en ese cuarto específico. La puerta permanecía habitualmente entreabierta. Para él, ese arreglo de objetos fue una comunicación irregular, un gesto que no tenía sentido práctico si se pensaba en términos de procedimientos. Lo puse todo en su sitio y cerré la puerta, pero sentí que me observaban mientras lo hacía, contó. Muchos de sus colegas, al oír eso, recordaron pequeñas anomalías en sus estaciones. Material que cambiaba de lugar, sillas que no quedaban orientadas como ellas las habían dejado. El área de archivo y donaciones, donde había estado el abrigo negro, siguió siendo un punto problemático. Varios empleados narraron que, tras envolver aquel abrigo en plástico y dejarlo en un cuarto cerrado, la bolsa apareció al día siguiente con una humedad que parecía haber sido frotada desde dentro. Otra vez, en un tono de misterio menor, alguien dijo que la prenda había desaparecido de su bolsa, y que, horas después, la encontraron sobre una silla en una sala de internación, como si alguien la hubiera puesto para recordar que el objeto había existido. Nadie reclamó daño material serio, pero la sensación colectiva fue la de presencias que tocaban la rutina para hacerse notar. Los dispositivos de registro se comportaron de manera ambivalente. Algunas cámaras mostraron movimientos sin figura, otras no captaron nada. Un archivo de audio que circuló en privado presenta un susurro entrecortado y un tintineo metálico que se interrumpe bruscamente. Técnicos consultados por el personal advirtieron que las grabaciones tomadas con smartphones pueden sufrir interferencias y que los archivos comprimidos generan artefactos. Sin embargo, la mayoría de los empleados afirmó que su reacción no dependía solo del archivo sino del contexto. El mismo audio, escuchado durante el silencio de la madrugada por alguien que había visto la mecedora, adquiría un tono distinto al que tenía a plena luz del día. Es la convivencia de lo técnico y lo subjetivo la que, para muchos, porta el peso de la experiencia. La administración volvió a tomar medidas formales. Según una comunicación interna que varios empleados mencionaron haber recibido, se reforzaron rondas de seguridad, se revisaron cerraduras y se pidió a los jefes de servicio vigilar la difusión de rumores. La redacción de ese mensaje fue interpretada de formas opuestas.
Algunos la vieron como un intento de cuidar la calma pública. Otros, como una llamada a controlar la narrativa. En paralelo, se programaron conversaciones con recursos humanos y se ofreció a algunos trabajadores acceso a apoyo psicológico. Ese ofrecimiento fue bien recibido por unos y rechazado por otros. Había quienes sentían que la salud mental debía abordarse sin estigmas, y quienes pensaban que la propuesta respondía más a un plan de mitigación institucional que a un reconocimiento del fenómeno. En medio de este clima, surgieron versiones sobre incidencias con familias y visitantes. Un familiar que había esperado en la sala durante la madrugada afirmó que vio a través de la ventana a una mujer vestida de negro caminar con paso lento por el jardín. Cuando su acompañante fue a la recepción y preguntó por rondas, el personal le aseguró que no había registros de ronda en ese horario. Aún así, la figura quedó en su memoria. Ninguno de esos relatos desembocó en una queja formal ni en denuncia. La naturalización del silencio se extendió incluso a quienes no trabajaban en el hospital, pero sí vivían la experiencia de esperar noticias en la madrugada. Entre los testimonios también hubo quienes sintieron que la presencia cambiaba el ánimo. En ciertos casos, las respiraciones que no coincidían con los monitores fueron interpretadas por familias como señales de compañía, no de peligro. Pronto se afianzó una práctica que se repitió en distintos turnos: registrar el relato de manera personal y guardarlo en privado. Quienes lo hicieron crearon diarios anónimos, envíos por correo sin remitente y grabaciones que nunca circularon públicamente. Una enfermera joven, que siguió colaborando con el grupo de testimonios, nos dijo que guardaba un cuaderno donde anotaba las pequeñas coincidencias: hora, olor, objeto, manifestación. Si las pones juntas, forman un patrón, explicó. El patrón para ella no era un diagrama de actividad sobrenatural certificado, era una cartografía emocional de la noche, un mapa sujeto a la memoria colectiva que permitía a quienes lo consultaban prepararse para lo inesperado. No faltaron quienes intentaron encontrar causas prosaicas. Un especialista en mantenimiento de climatización fue consultado por el personal, revisó conductos, comprobó diferencias de presión, midió corrientes de aire. Encontró que algunas zonas del edificio presentaban corrientes que podían mover papeles, pero nada que justificara el vaivén sostenido de una mecedora, ni el desplazamiento de una prenda pesada. Un electricista examinó los circuitos y descartó fallas recurrentes que explicaran los parpadeos sincronizados en dos o más sectores a la vez. Estas verificaciones técnicas no cerraron el caso. Simplemente incorporaron más preguntas. Si no eran solo fallas, ¿qué era entonces? Algunos empleados, en búsqueda de sentido, recurrieron a ritos personales de protección que no implicaban instrucción pública ni rituales peligrosos. Rosarios discretos en bolsillos, pequeñas medallas escondidas en gavetas de enfermería, oraciones susurradas antes de entrar a ciertos pasillos, prácticas privadas que mezclaban fe, costumbre y la necesidad de recuperar cierta sensación de control. No hubo, según quienes lo describen, un intento organizado de invocar o provocar. Las acciones fueron más bien gestos de anclaje personal, una manera de sostener la propia calma. En el corazón de la segunda fase del caso, hubo una noche que varios describen como la más tensa desde la madrugada de la mecedora en la puerta. No se ofrece una cronología inapelable. Los relojes de quienes vivieron la jornada no coincidieron en minutos. Sin embargo, las piezas que confluyeron hicieron que muchas declaraciones volvieran a alinearse en torno a los mismos símbolos: la mecedora, el abrigo, la figura que pregunta, el sonido metálico. Según varias voces, esa noche hubo un pico de actividad en al menos 4 sectores del hospital, casi en paralelo. La reconstrucción que se presenta a continuación está armada con fragmentos y testimonios que han preferido permanecer anónimos. No pretende documentar una verdad única. Aspira a dar una imagen coherente de lo que la comunidad de trabajadores relata como una intensificación. Eran las 2 de la mañana cuando en la sala de recuperación del ala este, los monitores de varios pacientes
comenzaron a emitir alarmas breves y sin patrón reconocible. Técnicos del área revisaron los equipos y no hallaron falla. Mientras tanto, en la sala de espera central, la mecedora volvió a mecerse sola, esta vez con un ritmo más acelerado que en ocasiones anteriores. La auxiliar de turno asegura que la madera vibró de una manera que parecía querer acompañar un latido no humano. Casi al mismo tiempo, el vigilante que hacía ronda en el estacionamiento vio la figura vestida de negro cruzar el ingreso del personal. Algunos la describieron con rasgos propios de otra época. Botas, sombrero, la ropa ajustada al cuerpo como la de alguien que ha recorrido caminos largos. Otros insisten en que no hubo rasgos claros, que lo fundamental era la sensación que dejó. Un frío seco, una presencia que hacía más sonoras las respiraciones ajenas. En la cocina la cocinera oyó de nuevo el raspado metálico, esta vez con una cadencia tan regular que le pareció un llamado, un ritmo que parecía marcar compases con los pasos en los pasillos. Ante la multiplicidad de señales, un grupo de trabajadores decidió reunirse en voz baja para observar y proteger. No lo hicieron por valentía heroica ni por deseo de probar algo. Se juntaron por la vieja fraternidad de la noche. A las 3, varios de ellos se encontraron en el corredor central. Relatan que el aire se volvió pesado y que los sonidos cotidianos perdieron su espontaneidad. Los pasos tenían eco y la luz fluorescente parecía pulsar. Fue en ese momento que una enfermera, la misma que había decidido tomar licencia después de la primera gran madrugada, sintió de nuevo la presión en el hombro como si una mano invisible tocara su chaqueta. No había huella. Había una impresión en la carne. Un estremecimiento que dejó un temblor persistente en su brazo. Para quienes no creen en lo sobrenatural, esos cuadros son descripciones de hallazgos sensoriales y psicológicos que requieren interpretación clínica. Para quienes viven la noche, son manifestaciones con efectos reales sobre la vida cotidiana. Insomnio prolongado, miedo a circular de noche, renuncias. Las entrevistas realizadas por recursos humanos a algunos empleados registraron solicitudes de baja por estrés, informes de sueño fragmentado y consultas por mareos que no tenían diagnósticos claros. En el ámbito laboral, la rotación aumentó, y algunas jefaturas señalaron que la capacidad operativa se vio afectada, no por una falla técnica específica, sino por la necesidad de reacomodar turnos para proteger la plantilla. Esa noche en la que varias señales convergieron finalizó, según muchos, sin una exhibición espectacular que pudiera ser grabada en un solo archivo inapelable. No hubo una figura que se presentara con rostro definido. No hubo una voz que pronunciara un nombre. Lo que quedó fue el registro de experiencias múltiples, un audio con llanto, una foto borrosa de la mecedora, la sensación de una prenda que se movía, el testimonio cruzado de quienes declararon haber sentido la presencia física. Para algunos esa acumulación fue suficiente para sostener la idea de que algo más habitaba la noche del hospital. Para otros, fue la confirmación de que la noche tiene maneras de jugar con la mente colectiva. A raíz de estos episodios, circularon propuestas diversas. Desde pedir apoyo a especialistas externos en fenómenos ambientales, hasta invitar a representantes de la comunidad local para que dialogaran con el personal. Se barajó la posibilidad de invitar a un sacerdote o a líderes comunitarios de distintas creencias para ofrecer un espacio de consuelo y dialogar sobre las tradiciones que los trabajadores traían consigo. Esas sesiones, cuando se realizaron, tuvieron un carácter pastoral más que litúrgico. No hubo rituales colectivos que buscaran expulsar nada, sino encuentros donde la gente pudo nombrar lo que le ocurría. Para algunos empleados, esos encuentros fueron una bocanada de aire. Para otros, una confirmación de que el tema no debía tratarse a la ligera dentro del ámbito laboral. Lo que siguió a las reuniones fue un frente dividido. Existían grupos que querían denunciar públicamente para obligar a la institución a reconocer el problema. Otros preferían preservar el secreto y cuidar a sus compañeros en la intimidad. El miedo a perder la credibilidad profesional empujó a muchos hacia el silencio.
La decisión de hablar puede desembocar en aislamiento. La decisión de callar puede agravar el desgaste emocional. Esa dicotomía se convirtió en una de las manifestaciones sociales más nítidas del caso. No solo se trataba de fenómenos raros, sino de la forma en que una organización maneja lo que no cabe en sus protocolos. Con el tiempo, también aparecieron versiones que hablaban de pequeñas marcas en la ropa de trabajadores, surcos en la madera de la mecedora, y el rastro leve de polvo como si algo hubiera pasado por allí. Una de las empleadas del área de lavandería describió unas líneas en el barniz que no estaban el mes anterior. Las fotografió y la imagen ampliada mostró trazos que parecían huellas pequeñas. Técnicos consultados por la gerencia indicaron que el desgaste natural podría producir marcas semejantes con el tiempo. Quienes trabajan de noche replicaron que esas líneas aparecieron durante el mismo periodo en que otros eventos se multiplicaron. La tensión entre explicaciones técnicas y relatos personales continuó siendo el motor del debate informal. En el plano emocional, el caso dejó un saldo que no figurará en las actas. Algunos sintieron que su relación con el trabajo cambió para siempre. Una enfermera, que llevaba décadas en el hospital, decidió acogerse a una transferencia porque afirmó que ya no podía mirar los pasillos sin sentir la mirada de algo que había aprendido sus turnos. Otro profesional, que había sido responsable de equipos por años, aceptó el ofrecimiento de acompañamiento psicológico y dijo que la experiencia le había mostrado una vulnerabilidad inesperada. Estos efectos colaterales no son consecuencia de una entidad en particular, sino de la interacción entre lo inexplicable y la vida cotidiana de quienes cuidan la vida ajena. La gestión institucional, por su parte, mantuvo una postura de contención. Reforzaron controles, ofrecieron recursos y recordaron la necesidad de seguir los protocolos. En su comunicación se habló de anomalías reportadas y de procesos de verificación. Esa postura no cerró el debate, lo desplazó hacia canales alternativos donde el personal se sintió más libre para hablar. Allí, entre confidencias, continuaron apareciendo relatos que enriquecían la cartografía de la noche. La figura que pregunta la hora, la prenda que cambia de lugar, la mecedora que hace viaje hacia la puerta, los susurros que no se registran en los monitores. Con la acumulación de relatos, la comunidad del hospital construyó una manera de convivir con lo que no entienden. Reglas no escritas, ayudas entre compañeros, gestos para mantener la calma. Algunos miembros del personal practicaron la prudencia y el humor como estrategia de resistencia. Bromas con claves internas, comentarios que alivian la tensión. Otras personas optaron por cambiar turnos, pedir traslados o incluso dejar su puesto. Esos movimientos cotidianos son una forma de respuesta a algo que no encuentra un cauce formal. La pregunta que reverbera es siempre la misma: ¿por qué callan? No es un misterio de conspiración. Es el resultado de una mezcla de temor, pragmatismo y solidaridad. Callar protege el empleo, evita el descrédito, y a veces, preserva la paz del hospital para quienes no desean añadir ansiedad a pacientes y familias. Contar, por el contrario, puede abrir la puerta a la curiosidad pública, a reportes que la administración deba gestionar y a una exposición que muchos no quieren. Por eso, la colección de relatos que aquí se comparte procede en gran parte de voces que eligieron el anonimato y la moderación como forma de testimonio. En este punto, conviene recordar que los elementos de este caso son testimonios y reconstrucciones. Las imágenes son borrosas, los audios incompletos y las interpretaciones múltiples. Eso no los hace irrelevantes. Lo que muestran es la existencia de una experiencia compartida que tiene consecuencias reales en vidas laborales y personales. El misterio no desaparece por falta de prueba concluyente. Persiste porque varias personas lo viven de formas parecidas y porque esas experiencias transforman el tejido social de la noche hospitalaria. Las últimas noches registradas por quienes nos hablaron han mantenido la intensidad en grados variables. A veces, las semanas pasan sin incidentes notables. Otras, hay rachas en las que varios empleados reportan percepciones coincidentes. Hasta el momento,
No existe una prueba pública que clarifique la naturaleza de lo ocurrido, ni una denuncia formal que obligue a una investigación externa. Lo que sí existe es una memoria compartida entre quienes habitan el Hospital de Monterrey. Caso alegado. Un conjunto de símbolos que nombran lo inexplicable y que funcionan como un lenguaje de la noche. El caso, por tanto, queda abierto. No porque falten piezas, sino porque las piezas no convergen hacia una única lectura. Lo que hay es una práctica social, el modo en que el personal decide protegerse, cómo se cuidan entre sí y cómo intentan normalizar lo inusual. En ese silencio activo, la mecedora sigue siendo un nombre propio. El abrigo negro y la figura que pregunta la hora no han dejado de circular en las conversaciones. La imagen que guarda la memoria colectiva del hospital es sencilla y duradera. Una mecedora que se detiene cuando alguien prende la luz, pero que deja sobre su asiento una huella en la madera, una marca que recuerda que allí pasó algo. Si trabajas de noche en salud o conoces a alguien que lo hace y has vivido algo parecido, te invitamos a compartir tu relato de forma anónima en los comentarios o por mensaje. Trataremos cada historia con respeto y discreción. No buscaremos pruebas, sino voces que merecen ser escuchadas. No es un llamado a alimentar el sensacionalismo, es una petición para construir, entre todos, una memoria que reconozca lo que muchos eligen callar. En el Hospital de Monterrey, caso alegado, las noches continúan y las vigas del edificio guardan historias que aún no han encontrado su final. Y mientras la ciudad duerme, hay quien sigue caminando por pasillos que respiran, y a veces, se detiene para mirar una mecedora que no siempre está sola.